Señor Vivanco, usted publica hoy en el diario The Washington Post una columna titulada Human Rights Failures in Mexico, algo así como fallas de los derechos humanos en México. Hace referencia a que un embajador estadounidense hace poco felicitó a México por la actividad en favor de los derechos humanos que ha venido cumpliendo el gobierno mexicano. Y usted al final de la columna dice que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debería llamar la atención por las violaciones a los derechos humanos en México. ¿Por qué? Porque durante el gobierno del presidente Calderón se cometieron gravísimas y masivas violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad de México. Torturas, desapariciones, ejecuciones. Algo que el presidente Calderón negó sistemáticamente durante casi todo su gobierno. Yo tuve la oportunidad de reunirme con él en noviembre del 2011, cuando le quedaba un último año de gobierno. Y en esa reunión reconoció, admitió finalmente que se habían producido violaciones a derechos humanos. Sin embargo, hasta esa fecha mantuvo una línea, de negación completa. Y los abusos son enormes. El Washington Post hace poco reveló que, de acuerdo a informes de la propia Procuraduría Mexicana, se habrían producido 25.000 desapariciones forzadas durante la administración del presidente Calderón. Fíjese usted que durante 17 años de Pinochet en Chile, 17 años de dictadura, las cifras no suben de 3.000 desapariciones, una cifra enorme. En Argentina se lograron documentar 10.000 desapariciones forzadas durante toda la dictadura militar. En el sexenio de Calderón, en democracia, 25.000. Esas cifras son realmente apabullantes y deben exigir una investigación a fondo. Justamente cuando se revela eso, el embajador de Obama en México publica el Día de los Derechos Humanos, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, una felicitación al gobierno de Calderón por su récord, por sus logros en derechos humanos. Pero lo que hace el embajador de Estados Unidos en México, lamentablemente, es consistente con la actitud del propio Obama frente al tema de derechos humanos en México. Cada vez que se ha reunido con Calderón, le rinde homenajes y los aplaude. Jamás ha mencionado una palabra sobre las violaciones a derechos humanos en México por parte de las fuerzas de seguridad. Yo creo que ahora que hay un nuevo gobierno en México, que no tiene una responsabilidad directa en este récord que, digamos, en el estado de los derechos humanos con que hereda el gobierno el presidente Peña Nieto, creo que es una oportunidad para que tanto el nuevo gobierno como el nuevo gobierno de Washington del presidente Obama hagan correcciones y se dejen de, por lo menos aquí en Washington, de avalar y de aplaudir un récord que, a lo menos en derechos humanos, yo diría que es de los más pobres en América Latina. José Miguel, pero ¿tú crees que, por ejemplo, Peña Nieto va a tomar ese camino considerando que Estados Unidos, como tú mismo lo mencionabas, ha tenido una postura tan pro Calderón? ¿Tú crees que Peña Nieto va a dar ese paso considerando que quizás no quiera enemistarse con la postura que Obama ha tomado en los últimos 4 años? Esa es una gran interrogante. Hay aquí algunas razones por las cuales Peña Nieto podría y debería hacer correcciones importantes. Primero, Peña Nieto gana gracias a una elección donde el electorado mexicano manifiesta, de acuerdo a todos los estudios, un rechazo directo a las políticas de Calderón en materia de seguridad. Eso supone el uso del ejército en una lucha que ha fracasado contra el narcotráfico y que ha traído todavía más inseguridad y más violaciones a derechos humanos. Peña Nieto ha dicho que esa no va a ser su política. Veremos lo que va a hacer. En segundo término, Peña Nieto no es responsable, él hereda un gobierno parte de cero, tiene la posibilidad de tomar distancia respecto de estos abusos y ordenar algunas correcciones y unos cambios de política. Y también, obviamente, depende de cómo en Washington se logre debatir este tema. Si la administración del presidente Obama sigue simplemente como, repitiendo los mismos eslogans que configuraron la política hacia México durante los años anteriores, me temo que estas violaciones van a continuar con un nivel de impunidad total. José Miguel, el Departamento de Estado hace una revisión anual en materia de derechos humanos en los países de todo el mundo.
y produce un informe que es muy importante para el Congreso y la Casa Blanca. Pues de ahí se analiza el monto de la ayuda financiera que se provee a los diferentes países. Esta denuncia o esta información que se da a conocer en el Washington Post y que usted resalta en su columna, ¿cree que puede influenciar en el próximo reporte del Departamento de Estado y en efecto en esa contribución que entrega Estados Unidos a México? Lo que ocurre es que los informes en derechos humanos del Departamento de Estado, yo diría que son bastante fidedignos, son bastante ecuánimes, equilibrados, y reflejan la situación real del resto de los países, de todo el mundo, no solo América Latina, en derechos humanos. El problema central es que esos informes no tienen ningún peso y no afectan la política, la toma de decisiones. Entonces este es un ejercicio vano, es un ejercicio bastante, yo diría, casi sin sentido, el exponer el récord de derechos humanos de China, de países europeos, de países africanos, latinoamericanos, en el Medio Oriente, y luego ese informe, que muchas veces es contundente, no afecta prácticamente en absoluto el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior americana. Es más, el Departamento de Estado tiene la obligación, por ley, de certificar si México no está cumpliendo o no con derechos humanos para entregarle ayuda militar. Sí. Pues bien, a pesar del récord, que es realmente, yo diría, de una gravedad extraordinaria de México durante la administración del presidente Calderón, a pesar de su récord, regularmente certificaban sin ningún problema que ellos iban registrando avance, si no fuera por el Senado norteamericano y en particular por algunos senadores que tienen una sensibilidad especial en materia de derechos humanos, como el senador Patrick Leahy, ¿no?, que bloquea estas entregas de financiamiento a países que él considera que no ajustan su conducta a estas condiciones en materia de derechos humanos, como ha ocurrido en algunos casos en México. Si no fuera por eso, la verdad es que para el Departamento de Estado ellos seguirían firmándole un cheque en blanco independientemente de cuáles fueran las condiciones de derechos humanos en México. Contrasta mucho la celebración a las mejoras en derechos humanos del embajador Wayne con otro embajador que usted menciona en su columna, Carlos Pascual, la primera víctima de Wikileaks, que se reveló a través de los Wikileaks había sido muy crítico de la situación de seguridad en México. ¿Ese tipo de denuncias son inconvenientes para el gobierno, que ha sido históricamente un socio en la guerra contra las drogas? ¿Y por qué silenciaron a Pascual y mandaron una persona con una política tan distinta? Es lamentable porque Carlos Pascual ha sido uno de los más distinguidos y capaces embajadores diplomáticos en América Latina durante la administración Obama y probablemente durante ya muchos años. Y no estoy hablando de México, estoy hablando de América Latina. Unas capacidades intelectuales extraordinarias. Él diseñó un programa, un plan de trabajo con México en materia de seguridad y también en derechos humanos que estaba generando algunos resultados muy lentamente. Y Pascual, en los cables que conocemos gracias a Wikileaks, cables confidenciales, detalla hechos de corrupción, digamos, de mala administración, de incompetencia y violaciones a derechos humanos que están a la vista, y los reporta a Washington. Gracias a que esto luego se revela en los medios por parte de Wikileaks, Calderón, como sabemos, exigió su retiro inmediato, y lo exigió. Y lamentablemente el gobierno de Obama, en lugar de respaldar a su embajador, un embajador, digamos, de primera línea, le dio la espalda y lo reemplazó por este otro señor, el señor Wayne, que se dedica a rendirles homenaje a Calderón por su estupendo récord en materia de derechos humanos. Yo creo que esto habla mal de una administración como la del presidente Obama, que se supone que es una administración que incorpora el tema de derechos humanos, a diferencia de Bush, como un componente importante de su política exterior. Hay una pregunta sobre Colombia que le tiene Edwin Giraldo. Sí, José Miguel, en las negociaciones de paz que se realizan en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC, la noticia del día tiene que ver con que hay acercamientos ya en el tema del acceso a la tierra, que es uno de los puntos más importantes en los establecidos para este proceso. Usted debe estar muy interesado en ese tema porque conoce mucho lo que tiene que ver con las víctimas en Colombia.
¿Qué opina de que el gobierno de Colombia y las FARC, digamos, comiencen más o menos a conciliar aparte en la negociación en ese tema específico? Me parece una excelente noticia. Es una magnífica noticia la que se ha filtrado, ojalá sea cierta, que se van produciendo algunos acercamientos importantes. El tema de la tierra es clave. Las políticas que ha promovido el gobierno del presidente Santos en materia de restitución de tierras y de indemnización a las víctimas es una política que yo diría que es quizás su principal contribución a la causa de los derechos humanos hoy día en Colombia. No es fácil. Yo me he reunido tanto con el presidente como con el ministro de Agricultura, el doctor Restrepo, quien tiene a su cargo prácticamente hacer una reforma agraria que podría ser generar un cambio significativo en Colombia. Sin embargo, hasta ahora han podido implementar muy poco de los compromisos que han asumido. Es decir, en buena parte, como ocurre muchas veces en Colombia, nos quedamos en la teoría y nos quedamos un poco en los planes, en las buenas intenciones, en proyectos que hacen mucho sentido, en una planificación además estratégica y muy razonable, pero en los hechos, cuando uno va a las regiones y ve cómo se está implementando esta reforma, lo cierto es que no hay mayores resultados, no hay mayores diferencias. Me alegro en todo caso que en las conversaciones con la FARC se estén produciendo acercamientos en este punto, que es un punto muy, muy difícil de encontrar acuerdos. Sin embargo, la preocupación central que nosotros tenemos, desde luego, es el que cualquiera de estos acuerdos no esté fundado en impunidad frente a delitos atroces cometidos por la FARC durante esta guerra, este conflicto interno que ha costado tantas vidas en Colombia.